Muy bien muchachos, entonces ya estamos en nuestra primera clase de trigonometría. Ahora estamos viendo el tema de ángulo trigonométrico, ¿sí? Vamos a recordar qué es un ángulo trigonométrico, qué es una bisectriz y vamos a terminar haciendo tres problemitas que nos van a ayudar a poder practicar la teoría que estamos aprendiendo, ¿sí? Rápidamente nos enfocamos en lo que es un ángulo trigonométrico. ¿Qué es un ángulo trigonométrico? La teoría nos dice que un ángulo trigonométrico nace a partir del giro de un rayo. ¿Qué es un rayo? Un rayo es aquella línea que tiene principio pero no tiene final. Si por ejemplo pensamos que de mi codo en adelante es un rayo, mi codo sería el inicio y mis manos serían una flechita. ¿Por qué sería una flechita? Porque tiene que indicar que este segmento continúa, sigue, no tiene final. Es por ello que un rayo siempre se representa con una flecha. Ahora, cuando te digo que un ángulo trigonométrico nace a partir del giro de un rayo, me estoy refiriendo a esto. Mira, si este es el rayo, gira y lo que está formando es un ángulo trigonométrico. Ten en cuenta que el punto de inicio no se mueve, solo la cabecita, ¿correcto? Ese es un ángulo trigonométrico. Entonces, cabe señalar que si este es el rayo que utilizo como ejemplo para presentarte un ángulo trigonométrico, este señor gira y listo, me formó un ángulo trigonométrico. Entonces, yo estoy observando un ángulo trigonométrico, lo que está de color rojo. Tengo que también mencionar de que un ángulo trigonométrico va a tener sus partes y son tres. La primera de ellas es el vértice, ¿correcto? Este puntito de aquí se llama vértice. Ahora, muy aparte de ello, también tenemos que el rayo donde va a empezar su movimiento recibe el nombre de lado inicial. Lado inicial. Y donde va a terminar recibe el nombre de lado final. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos el lado inicial, el lado final y el vértice de un ángulo trigonométrico. Acuérdate, un ángulo trigonométrico tiene tres partes: lado inicial, vértice y lado final. Ahora bien, siempre tú has notado que en el medio del angulito te colocan una letra griega o un valor o algo, ¿ya? ¿Qué cosa vendría a ser ello? Bueno, este vendría a ser la medida del ángulo trigonométrico. Ahora, tengo que mencionarte y tengo que aclararte muy bien la idea. El ángulo trigonométrico es aquello que está de color rojo, ¿correcto? La medida del ángulo trigonométrico es alfa. Si a ti te dicen, oye, ¿dónde está el ángulo trigonométrico? Algunos vienen y dicen, ¿este es el ángulo trigonométrico? No, esta es la medida del ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico es lo que está en color rojo. ¿Bien? Entonces, ahora tengo que hablarte acerca del sentido del ángulo trigonométrico. Cuando el ángulo trigonométrico tiene sentido horario, es decir, que se mueve como lo hacen las agujas del reloj hacia abajo, se dice que su signo es negativo. Pero si el ángulo trigonométrico se mueve de manera antihoraria, o sea, en contra de las agujas del reloj, ahí es positivo. Profesor, ¿cómo me doy cuenta yo si es que el ángulo se está moviendo en sentido horario o antihorario? Fácil, agarra y tú tienes que ver la flechita, del angulito, de la medida. Mira, si te das cuenta aquí la colita está arriba y la cabecita abajo, significa que se ha movido así, hacia abajo, horario, negativo. Pero si la flechita está en el otro sentido, más o menos así, significa que se movió hacia arriba. Es antihorario, positivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? Bien, mira, acá colocamos que el ángulo trigonométrico es lo que está de color rojo y la línea de color verde se llama bisectriz. ¿Ya? Ahí está. Eso se llama bisectriz. Ahora, ¿qué es lo que me dice la bisectriz? La bisectriz a mí me dice, oye, ¿sabes qué? Si este ángulo se llama alfa y este ángulo se llama beta, por ser esta línea bisectriz necesariamente alfa
con beta tienen que ser iguales. No pueden ser diferentes, ¿ya? La bisectriz se encarga de bisecar o cortar a un ángulo en partes iguales, ¿ya? Así que por más que parezca que son diferentes, no lo dudes, son iguales, ¿ya? Miren, esta es la teoría del ángulo trigonométrico. Sencillo, a modo de repaso. Ángulo trigonométrico, tres partes: lado inicial, vértice, lado final. Aquel valor que está en el centro se le conoce como la medida del ángulo trigonométrico. Si el sentido de giro del ángulo es horario, se dice que es negativo. Si el sentido de giro es antihorario, se dice que es positivo. ¿Quiénes me indican a mí si es horario o antihorario? Las flechitas de la medida. Me indica de dónde a dónde va. ¿Qué cosa es una bisectriz? Una bisectriz es aquella línea que me va a bisecar o cortar a un ángulo en partes iguales. Mira, alfa y beta tienen que ser iguales. Listo, ahora nos vamos a los problemitas. Tres problemas para divertirnos, ¿ya? Mira acá. Primer problemita, hallar el valor de x. Profesor, mire, yo me doy cuenta que aquí x va hacia abajo, sentido horario, quiere decir que es negativo, ¿ya? Y teta está en sentido antihorario, miren, así. Muy bien. Profe, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, para que tú puedas resolver los problemas, ten en cuenta que siempre los ángulos trigonométricos, para que puedan ser sumados o restados, tienen que tener el mismo sentido de giro. Así que tú aquí, así como está, no podrías resolver. Primero tienes que cambiar el sentido de giro. ¿Qué, profe? ¿Se puede cambiar el sentido de giro? Por supuesto. Mira, yo te recomiendo que siempre lo cambies a favor de la x. Si la x está en este sentido, hacia abajo, entonces aquí al ángulo teta tienes que cambiarlo para allá. Profe, pero al cambiarlo no se altera. Claro que se altera. Es por eso que si en el sentido original es teta, acá en el sentido contrario va a ser menos teta. Siempre que tú cambies el sentido de un ángulo, le tienes que cambiar también su signo, ¿ya? Muy bien, ahora que te he comentado ello, digo yo, ¿qué pasa si yo sumara menos teta? Esto se entiende que es 90, más 90, más x. A ver, profe, si usted dice menos teta, más 90, más x, eso se sabe que por ser en conjunto un ángulo llano, eso tiene que ser 180 grados. Profe, si yo quiero x, despejo a x. X igual, el 90 pasa a restar 90 grados. 180 menos 90, 90. Y este teta negativo pasa al otro lado como positivo. Colorín colorado, el problema se ha terminado. X es igual a 90 más teta. Ahora bien, problema número 2. Profesor, aquí yo me doy cuenta que ocurre lo mismo que usted dijo. Ya están en sentidos contrarios. No puedo trabajar así. Para poder trabajarlo, todos tienen que tener el mismo sentido. Así que tengo que cambiar a uno de ellos. ¿A quién lo cambio? Muy sencillo, mira. Aquí tienes a 2x positivo y aquí tienes a 2x negativo. No ayuda que este sea negativo. ¿Qué te parece si cambiamos de sentido a este ángulo para que esta x se convierta en positivo? Vamos a hacerlo, mira. Si este antes o originalmente está así, o sea, horario, ahora yo lo voy a convertir así. Si hago eso, tengo que cambiar el ángulo. ¿Cómo lo cambio? Cambiando de signo a cada uno de ellos. Ahora va a ser 3x más 10. Ahí está. Muy bien, profesor. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora sumo. ¿Por qué? Porque si yo sumo estos dos, dicho está que ya los puedo sumar porque están en el mismo sentido. Cuando yo los sumo, ellos en conjunto son un ángulo llano y tienen que sumar 180 grados. Profesor, empiezo. 3x más 2x, 5x. Profesor, 10 con 10. Ah, se va, profe. 10 menos 10, 0. Igual a 180. Ahora el 5 lo paso a dividir. ¿Cuánto es 180 entre 5? A ver, 5 por 3, 15 y 5 por 6, 30. 36, profesor. Esto significa que x vale 36 grados.
Muy bien, entonces ya tenemos el problema 1 y el problema 2. Vayamos al problema 3. Oye, aquí en este problema, me olvidé colocarlo al inicio, pero esto es una bisectriz, ¿ya? Esto es una bisectriz. Profe, si es una bisectriz significa que estos dos, por más que parezcan diferentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Como tienen que ser iguales, entonces yo los igualo. Si es x menos 6, tiene que ser igual a 7x más 3. Profesor, a mí desde el kinder, desde que era pequeñito me enseñaron siempre las variables a un lado, números al otro. Muy bien, aplícalo. Lo que aprendiste en tu aula, pollitos. 7x, pásalo a restar. Profe, al 3 no le hago nada, lo dejo ahí. Y este 6 está negativo, pásalo a sumar. 10x menos 7x, 3x. 3 más 6, ¿cuánto es eso? 9. ¿Cuánto tiene que ser x? 3, profesor. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Listo. Entonces, muchachos, miren, el tema de esta semana es realmente sencillo. No vas a tener mayor complejidad en este tema, ¿sí? Así que si tú tuvieras alguna duda, no tengas miedo, escríbenos para nosotros poderte ayudar, ¿sí? Que tengas muy buen día. Nos estamos viendo. Hasta luego.